Buenas tardes, mi nombre es Luz Milagros Sogamoso Castellano, estudiante de Derecho en la Cátedra de Lógica Jurídica. Hoy hablaremos de hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica es la interpretación de derecho, tradicionalmente de las normas jurídicas, y es un tema fundamental o base fundamental dentro de la filosofía del derecho. Esta nace de la interpretación de los textos bíblicos, luego de los textos filológicos y jurídicos. ¿Qué viene a ser? Y también fue entendida como una preceptiva que velaba por la interpretación correcta de los textos puestos a disposición. Dentro de los elementos que podemos nombrar en la hermenéutica jurídica, contamos con la gramatical, que tiene por objeto la interpretación de la palabra que constituye el medio para que el pensamiento del legislador se comunique con el nuestro, o sea, que podamos entenderlo. También es la posición de las leyes lingüísticas aplicadas por el legislador. En cuanto al elemento lógico, podemos señalar que sirve para tratar de descubrir, en casos de oscuridad del texto, el motivo por el cual fue creada la norma y el contexto histórico que determinó su sanción. En cuanto al elemento histórico, podemos mencionar que este no debe confundirse con el anterior, o sea, lógico, ya que allí se observaban las circunstancias del momento en que la ley se dictó, y en este caso, cómo llegó a dictarse y las normas que la precedieron. En cuanto, y por último, entre sus elementos tenemos el elemento sociológico, que es la adecuación de las normas a los cambios sociales producidos. Las características principales de la hermenéutica jurídica podemos contar varias. Entre las principales señalo que éste se fundamenta en el estudio de las reglas y mecanismos para emplear o para interpretar los textos jurídicos. Estas deben ser claras, precisas, metódicas y sistemáticas. De esta manera podemos evitar la ambigüedad durante el proceso interpretativo. En el marco de la interpretación, proporciona al juez o al ente encargado de tomar la decisión tanto las guías como herramientas necesarias para facilitar la emisión de un veredicto y que éste sea correcto. También evita que la decisión sea subjetiva, parcializada o emocional. Si el ente encargado se apega a la hermenéutica, la probabilidad de tomar una decisión errada disminuye considerablemente. En cuanto a la aplicación de la hermenéutica, esta va de la mano con el proceso de la comprensión que elige la persona o el ente encargado de tomar la decisión, es decir, este varía en función al observador. Y por último, orienta a la interpretación de los textos jurídicos y el contraste de las bases teóricas con el contexto de la aplicación. Es decir, que la hermenéutica jurídica es integral y su aplicación depende implícitamente de su entorno. En cuanto a la lógica de lo razonable y su necesidad en el derecho, cabe destacar que es necesario, ya que lo que se busca es la solución correcta en los casos concretos, aplicando de esta manera la lógica de lo razonable, la lógica práctica y la estimativa. En el campo del logos se utilizan razones diferentes a otras especialidades, es decir, que en el campo jurídico se deben dar razones que sirvan para interpretar los casos concretos y de esta manera no se cometan injusticias, sirviendo para la toma de decisiones y dictámenes de sentencias. Podemos decir también, entre la diferencia entre lo lógico y lo razonable, es que lo lógico es que estudian los pensamientos que hacen referencia a los objetos generales o especiales que estudian las ciencias jurídicas. O sea, que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico. En cuanto a razonamiento jurídico, este intenta encontrar una solución ante un conflicto surgido en medio de las aplicaciones de unas normas o leyes y que por supuesto, esté debidamente justificada y argumentada para así evitar desacuerdo. Otro punto a tratar es el ámbito de la argumentación jurídica. Tiene por objeto de reflexión, obviamente, dentro de las argumentaciones que tienen lugar en los contextos jurídicos. En principio puede distinguirse tres distintos campos en que se pueden efectuar las argumentaciones. El primero de ellos es la producción o el establecimiento de las normas jurídicas. Y esta puede darse en dos fases, la prelegislativa y la que se produce en la fase propiamente legislativa.
En la prelegislativa, podemos decir que se efectúa como consecuencia de la aparición de un problema social cuya solución sea total o parcial. Se piensa que puede ser la adopción de una medida legislativa. Un ejemplo de ello son las discusiones sobre despenalización o no, sea en los casos de aborto, eutanasia, tráfico, entre otros. Otro tipo de argumentación que surge cuando un problema pasa a consideración del Parlamento o de algún órgano de administración, lo haya o no discutido previamente la opinión pública. En esta fase prelegislativa se puede considerar que los argumentos tienen en general un carácter político y moral que jurídico. En cambio, en la fase legislativa los papeles se invierten, de manera que son las cuestiones técnico-jurídicas las que pasan a un primer plano. En un segundo campo, dentro del ámbito de la argumentación jurídica, nos encontramos con la aplicación, que es la aplicación de la norma a la resolución de los casos, bien sea esta una actividad que llevan a cabo los jueces en sentido estrictos, órganos administrativos en el más amplio sentido de la expresión o simplemente particulares. Y por último, en el tercer ámbito, en el lugar de los argumentos jurídicos, tenemos la dogmática jurídica, que esta tiene por objeto el estudio del derecho positivo vigente, lo que quiere describir que a través de la interpretación y sistematización de las normas, para ubicarlas en el sitio correspondiente en construcciones conceptuales que agrupan las clases de normas. Tradicionalmente se divide en disciplinas particulares tales como derecho constitucional, administrativo, financiero, tributario, civil, procesal, mercantil, entre otros. La dogmática es desde luego una actividad compleja en la que cabe distinguir tres funciones principales o esenciales. El primero está la de suministrar los criterios para la producción del derecho en diversas instancias que en ello tienen lugar. 2. Suministrar criterios para la aplicación del derecho. Y 3. Ordenar y sistematizar un sector del ordenamiento jurídico. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.